Hola mis queridos seres fantásticos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos al capítulo número 15, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario del Dr. Seward, continuación. Durante unos instantes me invadió una ira absoluta. Era como si se hubiese estado burlando de ella en la cara mientras vivía. Di un puñetazo en la mesa, me levanté y dije: «Doctor Van Helsing, ¿está loco?». Levantó la cabeza, me miró y de algún modo la ternura de su expresión me tranquilizó de inmediato. «Ojalá lo estuviera», replicó. «La locura sería más fácil de soportar que una realidad como esta. Ay, amigo, piense, ¿por qué he llegado tan lejos? ¿Por qué he tardado tanto en decirle algo tan simple? ¿Cree que ha sido porque lo odio y lo he odiado toda mi vida? ¿Cree que ha sido porque quería hacerle sufrir? ¿Cree que ha sido porque quería, después de tanto tiempo, vengarme por aquella vez que me salvó la vida y de una vida pavorosa? Ah, no. Perdóneme, dije. Al contrario, amigo, continuó. Ha sido porque quería ser cauteloso para desvelárselo. Porque sé que usted ha amado a esa muchacha tan dulce. Pero ni siquiera ahora espero que usted me crea. Es tan difícil aceptar de inmediato una verdad abstracta que dudaremos que sea posible cuando siempre hemos creído que no lo era. Es más fácil aún aceptar una verdad tan triste y concreta y de una persona como la señorita Lucy. Pero esta noche la demostraré. ¿Se atreve a venir conmigo? Esto me conmocionó. Nadie desea que se demuestre una realidad como tal. Byron exceptuó de esta categoría a los celos y demostrar la verdad que más aborrecía. Vio que dudaba y entonces dijo: «La lógica es sencilla. Esta vez no se trata de la lógica de un loco que salta de una mata a otra en la niebla. Si no es cierto, entonces la prueba será un alivio y no hará daño. Pero, ¿y si es verdad? Ay, ese es mi temor. E incluso ese mismo temor ayudará a mi causa porque habrá cierta necesidad de creer en ella. Venga, le diré lo que propongo. Primero, iremos a ver a ese niño en el hospital. El doctor Vincent del Hospital del Norte, según dicen los periódicos, está el niño. Es amigo mío y creo que suyo desde que ambos asistieron a clases en Ámsterdam. Permitirá que dos hombres de ciencias vean su caso, si no permite que lo hagan dos amigos. No le diremos nada, sino que solo queremos aprender. ¿Y luego? Pregunté. Extrajo una llave de su bolsillo y la levantó. Entonces pasaremos la noche, usted y yo, en el cementerio donde está Lucy enterrada. Esta es la llave de su sepulcro. Me la dio el enterrador para que se la entregara a Arthur. Se me cayó el alma a los pies porque sentía que nos enfrentábamos a un calvario. No podía hacer nada. Sin embargo, recobré el ánimo que pude y dije que era mejor que nos diéramos prisa, porque la tarde avanzaba. Encontramos al niño despierto. Había dormido y tomado algo de comida, y en general evolucionaba bien. El doctor Vincent quitó el vendaje de su cuello y nos enseñó las heridas. No había margen para el error. Eran iguales a las que tenía Lucy en el cuello, más pequeñas y con los bordes de su mejor aspecto. Le preguntamos a qué las atribuía y él respondió que por su parte se inclinaba a pensar que las había hecho algún murciélago, ya que estos abundan en los altos al norte de Londres.
Entre tanto inofensivos, añadió. Puede haber algún espécimen más maligno. Algún marinero puede haber traído alguno a casa o podría haberse escapado del zoológico uno joven y haberse perdido. O algún vampiro criado allí. Como ustedes saben, estas cosas ocurren. Hace tan solo 10 días un lobo se escapó y según creo, su rastro venía en esta dirección. Durante una semana los niños no jugaban a otra cosa en el hit que a Caperucita Roja, hasta que apareció la dama que cautiva. Desde entonces ha sido el tema central de una verdadera fiesta. Esta pobre criatura, cuando se despertó hoy, preguntó a la enfermera si podía irse. Cuando le preguntó a dónde quería ir, dijo que quería jugar con la dama que cautiva. Espero, dijo Van Helsing, que cuando envíen al niño a casa adviertan a sus padres que lo vigilen atentamente. Estos caprichos de perderse son muy peligrosos. Si el niño permaneciese otra noche fuera, posiblemente podría resultarle fatal. Pero en cualquier caso, supongo que no lo dejarán marchar por unos días. Por supuesto que no, al menos no antes de una semana, y más aún si la herida no cicatriza. Nuestra visita al hospital se prolongó más de lo previsto y, cuando salimos, el sol ya se había escondido. Al ver Van Helsing lo oscuro que estaba, dijo: «No hay prisa. Es más tarde de lo que pensábamos. Vamos, busquemos algún sitio donde comer y luego seguiremos nuestro camino». Cenamos en Jack Straw's Castle junto con un pequeño grupo de ciclistas y otros que eran muy divertidos. Cerca de las 10 partimos de la posada. Estaba muy oscuro y las lámparas dispersas hacían mayor la oscuridad una vez fuera de su radio individual de iluminación. Evidentemente, el profesor sabía muy bien por dónde teníamos que ir porque caminaba sin dudar, pero yo estaba totalmente perdido. Al avanzar, cada vez veíamos menos gente hasta que finalmente nos sorprendió encontrar incluso la patrulla de la policía a caballo que hacía su ronda suburbana habitual. Por fin llegamos al muro del cementerio y lo trepamos, con cierta dificultad, puesto que estaba muy oscuro y desconocíamos aquel sitio. Encontramos el sepulcro. Por fin llegamos al muro del cementerio y lo trepamos, con cierta dificultad, puesto que estaba muy oscuro y desconocíamos aquel sitio. Encontramos el sepulcro de los Westenra. El profesor sacó la llave, abrió la chirriante puerta y dando un paso atrás y totalmente inconsciente de lo que hacía, me invitó a pasar. Había una deliciosa ironía en este gesto de cortesía que me daba prioridad en una ocasión tan funesta. Mi compañero me siguió rápidamente y cerró la puerta con cuidado. Después de comprobar que la cerradura no era de resortes, para evitar que nos encontráramos en una grave situación. Entonces, buscó a tientas en su maletín, sacó una caja de cerillas y una vela y procedió a encenderla. A la luz del día y coronado de flores frescas, el sepulcro ya era bastante lúgubre, pero ahora, pasados varios días desde el entierro con las flores flácidas y marchitas, sus pétalos blancos por el suelo y sus hojas amarillentas, con las arañas y las abejas retornadas a su viejo dominio, las piedras descoloridas por el tiempo, el mortero incrustado de tierra y hierro oxidado y húmedo, el latón deslustrado y los recipientes de plata ensombrecidos que devolvían el débil brillo de la vela. El efecto era aún más triste y sórdido de lo que se podía imaginar. Transmitía irresistiblemente la idea de que la vida animal no era lo único que podía fallecer. Van Helsing hacía su trabajo de forma sistemática. Levantó la vela para poder leer las placas de los ataúdes,
de tal forma que la cera al fundirse y caer formaba parches blancos que coagulaban al tocar el metal, y se aseguró de cuál era el ataúd de Lucy. Otra búsqueda en su maletín y extrajo un destornillador. ¿Qué va a hacer?, le pregunté. Abrir el ataúd. Debe convencerse. Directamente comenzó a sacar los tornillos y finalmente levantó la tapa, y quedó a la vista la cubierta de plomo que se encontraba debajo. Fue demasiado para mí. Me parecía una afrenta tan grave para la difunta como si la hubiésemos desnudado durante el sueño cuando estaba aún viva. De hecho, agarré su mano para detenerlo. Solo dijo: «Ya lo verá». Rebuscó otra vez en su maletín y sacó una pequeña sierra de calar. Golpeó el destornillador a través del plomo con un rápido pinchazo hacia abajo que me hizo estremecer e hizo un agujero que, sin embargo, era lo suficientemente grande para permitir que entrara la punta de la sierra. Esperaba que una ráfaga de gas saliese del cuerpo sin vida que ya llevaba allí una semana. Los médicos que estudiamos nuestros riesgos nos hemos acostumbrado a estas cosas, y me retiré hacia la puerta. Pero el profesor no se detuvo ni por un instante. Acerró el ataúd de plomo por un lado, luego de través y finalmente por el otro lado. Después tomó el borde del flanco que estaba suelto, lo echó para atrás hacia los pies del féretro, acercó la vela hacia la abertura y me llamó para que mirase. Me acerqué y miré. El ataúd estaba vacío. Me llevé una tremenda sorpresa y me sobresalté considerablemente. Pero Van Helsing no se inmutó. Ahora estaba más seguro que nunca de sus motivos y más animado para proceder con su tarea. ¿Está convencido ahora, amigo John?, preguntó. Sentí que toda mi obstinada capacidad de argumentación despertaba dentro de mí y le respondí: estoy convencido de que el cuerpo de Lucy no está dentro del féretro, pero eso solo demuestra una cosa. ¿Y qué cosa es esa, amigo John? Que el cuerpo no está aquí. Buena lógica, repuso, aunque solo llega hasta ahí. Pero, ¿cómo explica? ¿Cómo puede explicar que no esté aquí? Tal vez un ladrón de cadáveres, sugerí. Alguna persona a la funeraria puede haberlo robado. Sentí que estaba diciendo tonterías, y sin embargo, era la única causa real que podía sugerir. El profesor suspiró. «Ah, bien», dijo. «Tendremos que conseguir más pruebas. Venga». Volvió a colocar la tapa al féretro. Recogió todas sus cosas y las colocó en su maletín. Apagó la vela y la guardó también. Abrimos la puerta y salimos. Volvió a cerrar con la llave y me la entregó diciendo: «¿Quiere guardarla? Es mejor que se asegure». Me reí, no con una risa muy alegre, debo decirlo, cuando le hice señas de que se quedara él con la llave. Una llave no me dice nada. No es nada, observé. Puede haber duplicados, y en cualquier caso tampoco es difícil forzar una cerradura de ese tipo. No dijo nada y se metió la llave en el bolsillo. Luego me dijo que vigilase un lado del cementerio mientras él vigilaba el otro. Ocupé mi puesto detrás de un tejo y vi su figura oscura moverse hasta que desapareció de mi vista detrás de las lápidas y los tejos que había en medio. Fue una vigilia solitaria. Justo después de ocupar mi sitio, oí un reloj a lo lejos que daba las 12, y con el tiempo llegaron la 1 y las 2. Tenía frío y estaba enfadado con el profesor por llevarme a semejante lugar y también conmigo mismo por haber venido. Pero pese al frío y al sueño, no iba a traicionar la confianza depositada en mí por el profesor. En verdad, pasé un rato horrible y triste. De pronto,
Al volverme me pareció ver algo como un rayo blanco que se movía entre dos tejos oscuros en la parte del cementerio que está más alejada del sepulcro, y a su vez una masa oscura que se movía del lado en que vigilaba el profesor y que se apresuraba hacia él. Entonces yo también me moví, pero tuve que rodear lápidas y tumbas valladas y saltar por encima de otras. El cielo estaba cubierto y en alguna parte a lo lejos cantó un gallo temprano. Un poco más allá, detrás de la línea de enebros dispersos que marcaba el camino hacia la iglesia, una figura blanca borrosa revoloteaba en dirección al sepulcro, pero este quedó escondido detrás de unos árboles y no pude ver cuando desapareció la figura. Y al volver, encontré al profesor que llevaba a un niño pequeñito en sus brazos. Cuando me vio, lo levantó hacia mí y dijo: ¿Está convencido ahora? No, dije, de una forma que me pareció un tanto agresiva. ¿No ve al niño? Sí, es un niño, pero ¿quién lo ha traído hasta aquí? ¿Y está herido?, pregunté. Veremos, replicó el profesor, y con un impulso salimos del cementerio con el niño dormido en brazos. En cuanto estuvimos a cierta distancia, entramos en una arboleda, encendimos una cerilla y revisamos el cuello del niño. No tenía ningún rastro o cicatriz de ningún tipo. ¿No tenía yo razón?, le pregunté con aire de triunfador. Llegamos justo a tiempo, dijo el profesor agradecido. Ahora teníamos que decidir qué hacer con el niño y lo debatimos entre ambos. Si lo llevábamos a la policía, deberíamos dar alguna explicación de nuestros movimientos durante esa noche. Al menos tendríamos que hacer alguna declaración sobre cómo lo habíamos encontrado. De modo que decidimos llevarlo al HIT. Y cuando oyéramos venir a un policía, dejarlo en un sitio donde él lo viera forzosamente. Luego nos volveríamos a casa lo antes posible. Todo salió bien. En el límite de Hampstead Heath oímos los pesados pasos de un policía. Dejamos al niño en el sendero y esperamos hasta estar seguros de que lo veía al mover su linterna de un lado a otro. Oímos su exclamación de sorpresa y luego nos fuimos en silencio. Por suerte, encontramos un taxi cerca del Spaniards que nos llevó hasta el centro. No puedo dormir y me he puesto a escribir esto en el diario. Pero debo tratar de dormir algunas horas porque Van Helsing vendrá a verme al mediodía. Insiste en que lo acompañe en otra expedición. 27 de septiembre. Se hicieron las 2 antes de que pudiésemos encontrar una oportunidad adecuada para nuestro intento. El funeral celebrado al mediodía ya había acabado y los dolientes más rezagados se iban lentamente. Escondidos detrás de un grupo de alisos, vimos al sacristán cerrar la verja al salir, y entonces supimos que estaríamos a salvo hasta la mañana si deseábamos quedarnos. Pero el profesor me dijo que no nos quedaríamos más de 1 hora, a lo sumo. Otra vez sentí una horrible sensación de que todo era realidad y de que cualquier esfuerzo de la imaginación estaba fuera de lugar. También me di cuenta de los riesgos legales que corríamos por nuestra impía tarea. Además, sentí que todo era inútil, extravagante como había sido abrir un féretro de plomo para ver si una mujer muerta desde hacía casi 1 semana estaba realmente muerta. Ahora me parecía el colmo de la locura volver a abrir la tumba cuando sabíamos por nuestros propios ojos que el ataúd estaba vacío. No obstante, me encogí de hombros y permanecí en silencio, sabiendo que Van Helsing continuaría su camino sin importarle quién protestase. Sacó la llave y abrió el panteón, y otra vez me invitó a pasar con un ademán cortés. El sitio no estaba tan espantoso como la pasada noche, pero, ¡ay!, qué indescriptible mal aspecto tenía cuando el sol entraba. Van Helsing se acercó otra vez al féretro y yo lo seguí. Se inclinó sobre él otra vez y forzó la cubierta de plomo hacia atrás.
Entonces, un sobresalto de sorpresa y consternación me sacudió. Allí estaba Lucy, casi como la habíamos dejado la noche antes del funeral. Estaba, si cabía, más radiantemente hermosa que nunca, y no podía creer que estuviese enferma. Los labios estaban rojos, tal vez más rojos que antes, y había un delicado color rosa sobre sus mejillas. ¿Qué malabarismo es este?, pregunté. ¿Está convencido ahora?, dijo el profesor a modo de respuesta. Y mientras decía esto, sus manos se acercaron y abrió los labios muertos de una forma que me hizo temblar y enseñó sus dientes blancos. Alguien puede haberla puesto aquí desde anoche. ¿Realmente? ¿Y quién? No lo sé. Alguien lo ha hecho. Lleva una semana muerta. La mayoría de las personas no tendría este aspecto después de transcurrido ese periodo. No tenía respuesta para esto y me quedé en silencio. Van Helsing no parecía notarlo y en cualquier caso no expresaba humillación ni triunfo. Observaba con atención la cara de la mujer muerta. Levantaba sus párpados y miraba a sus ojos, y nuevamente abrió los labios para examinar los dientes. Entonces se volvió a mí y dijo: aquí hay algo diferente de todo lo visto hasta ahora. Hay una vida dual que no es común. Fue mordida por un vampiro cuando estaba en trance, mientras andaba sonámbula. Ah, ¿se sorprende? Usted no sabía eso, amigo John, pero lo sabrá más adelante. Y estando en ese trance, el vampiro pudo extraerle más sangre. Ella murió en trance, y en trance está no muerta también. Así es como se diferencia de los demás. Normalmente, cuando los no muertos duermen en casa, mientras hablaba, hacía un amplio movimiento con su brazo para expresar lo que era la casa para un vampiro. Su cara muestra lo que son, pero esta niña era tan dulce. Cuando no está no muerta, regresa a la nada de los muertos comunes. No hay signos malignos en ella. Mire, y por eso nos resultará difícil matarla mientras duerme. Esto me heló la sangre y caí en la cuenta de que estaba comenzando a aceptar las teorías de Van Helsing. Pero si ella estaba realmente muerta, ¿qué había de terrible en la idea de matarla? Me miró y evidentemente vio un cambio en mi cara porque dijo casi con alegría: ah, ¿ahora me cree? No me presione, respondí. Estoy intentando aceptarlo. ¿En qué consistirá el trabajo? Le cortaré la cabeza, llenaré su boca de ajo y le atravesaré el corazón con una estaca. Me estremeció la idea de mutilar de esa forma el cadáver de una mujer a quien yo había amado. Pero, sin embargo, la sensación no fue tan fuerte como esperaba. De hecho, ya comenzaba a temblar por la mera presencia de este ser, esta no muerta, como Van Helsing la llamaba, y aborrecerla. ¿Es posible que el amor sea totalmente subjetivo o totalmente objetivo? Esperé un tiempo considerable a que Van Helsing comenzara, pero estaba como sumido en sus pensamientos. De improviso, cerró su maletín de un golpe y dijo: he estado pensando y me he convencido de que es lo mejor. Si simplemente siguiera mi inclinación, haría en este mismo momento lo que me he propuesto. Pero hay otros aspectos a tener en cuenta que son 1000 veces más importantes. Es simple. Ella aún no ha acabado con ninguna vida, aunque solo haya sido por cuestión de tiempo. Actuar ahora sería evitar que haga daño alguna vez, pero luego tenemos que pensar en Arthur. ¿Cómo le explicaríamos esto? Si usted, que vio las heridas en el cuello de Lucy y vio heridas similares en el niño del hospital, que vio el ataúd vacío la pasada noche
y lleno hoy con una mujer que no ha cambiado sino para volverse más rozagante y hermosa a pesar de haber estado muerta una semana, que ha comprobado todo esto y vio la figura blanca anoche que traía un niño al cementerio, y aún así sus sentidos no lo creen. ¿Qué podemos esperar de Arthur, que no sabe nada de todo esto? Dudó de mí cuando evité que ella le diese un beso en el momento de su muerte. Sé que me ha perdonado, a pesar de que, desde su punto de vista equivocado, él cree que he hecho cosas que no le han permitido despedirse como es debido de ella. Pero es posible que crea, por una idea más equivocada aún, que ella ha sido enterrada viva, y por la equivocación mayor de todas, que nosotros la hemos matado. Luego argumentará que nosotros, personas equivocadas, la hemos matado por nuestras ideas y será infeliz para siempre, y nunca estará seguro, y esto es lo peor de todo. Algunas veces pensará que su amada fue enterrada viva, y en sus sueños sufrirá por los horrores que ella debe haber padecido, y otras pensará que tenemos razón, y que su amada era, después de todo, una no muerta. No. Le dije una vez porque ya sabía muchas cosas. Y ahora, que sé que todo es verdad, 1000 veces más sé que debe pasar por experiencias amargas para sentirse en paz. El pobre muchacho se verá sumido en tal desdicha que hasta el mismo cielo le parecerá negro. Y entonces actuaremos para que pueda estar en paz. Estoy convencido. Vamos. Vuelva a casa esta noche a su asilo y asegúrese que todo va bien. En cuanto a mí, me quedaré toda la noche aquí en este cementerio. Mañana por la noche venga a buscarme al Hotel Berkeley a las 10. Le avisaré a Arthur que venga y también a ese buen muchacho americano que dio su sangre. Luego tendremos trabajo que hacer. Iré con usted hasta Piccadilly y cenaremos, porque debo estar de vuelta aquí antes de la puesta del sol. Cerramos el panteón. Nos dirigimos hacia la tapia del cementerio. La escalamos sin mayor dificultad y nos tomamos un coche hasta Piccadilly. Nota que dejó Van Helsing en su maleta en el Hotel Berkeley, dirigida al Dr. John Seward, no entregada. Mi querido amigo John, le escribo por si ocurre algo. Iré solo a vigilar el cementerio. Me gustaría que la no muerta, la señorita Lucy, no salga esta noche, para que mañana esté más ansiosa por hacerlo. Por eso, sellaré la puerta del panteón con las cosas que a ella no le gustan, los ajos y un crucifijo. Lleva poco tiempo como no muerta, de modo que respetará estos disuasivos. Además, solo son para evitar que salga. No la disuadirán de entrar, porque en esos casos los no muertos se desesperan y buscan el camino que les ofrezca menos resistencia, cualquiera que sea. Estaré cerca toda la noche desde la puesta del sol hasta el amanecer, y si surge algo que deba saberse, lo sabré. Por la señorita Lucy, o de ella, no tengo miedo. Pero aquel otro que la ha convertido en no muerta tiene poderes para buscar su tumba y encontrar un refugio. Es astuto. Lo sé por Jonathan y por el modo en que nos estuvo engañando cuando jugó con nosotros y con la vida de la señorita Lucy. Y nosotros perdimos. Y, además, los no muertos son fuertes por muchos motivos. Tienen en su mano la fuerza de 20 hombres y también la nuestra, que dimos con nuestra sangre para la señorita Lucy. Además, puede convocar a sus lobos y no sé qué más. Por tanto, si él viniera hasta aquí esta noche, me encontrará, pero nadie más. Hasta que sea demasiado tarde. Mas podría suceder que a él no le tentase el sitio. No hay ninguna razón para ello. Su zona de casa está más llena de presas que el cementerio donde duerme la mujer no muerta y un anciano que la vigila.
Le escribo por si esto ocurriese. Hay papeles junto a este, los diarios de Harker y el resto. Léalos y luego busque a este gran no muerto. Córtele la cabeza, queme su corazón o atraviéselo con una estaca para que el mundo descanse de él. Si fuese así, adiós. Van Helsing. Diario del Dr. Seward, 28 de septiembre. Es maravilloso el bien que me puede hacer una noche de sueño. Ayer casi quería aceptar las monstruosas ideas de Van Helsing, pero ahora me parecen espeluznantes y un atropello al sentido común. No tengo duda de que cree en ellas. Me pregunto si su mente puede haberse trastornado de alguna forma. Con seguridad, hemos de tener alguna explicación racional para estos misterios. ¿Es posible que todo sea obra del propio profesor? Es tan inusualmente inteligente que si se ha vuelto loco podría llevar adelante maravillosamente cualquier intento relacionado con alguna idea fija. Soy reacio a pensarlo, y realmente sería una sorpresa tan grande como la otra descubrir que Van Helsing está loco, pero en cualquier caso debo vigilarlo. Puede que aclare algo el misterio. 29 de septiembre, por la mañana. Anoche, algo antes de las 10, Arthur y Quincy entraron en la habitación de Van Helsing y este nos explicó a todos lo que quería que hiciésemos, pero especialmente se dirigía a Arthur, como si todas nuestras expectativas estuviesen puestas en él. Comenzó diciendo que esperaba también que todos lo acompañásemos, porque, explicó, hay un serio trabajo que realizar allí. Luego se dirigió a Lord Godalming. Sin duda debió haberle sorprendido mi carta. Realmente, asintió Arthur, y me disgustó bastante por un momento. Me han sucedido tantas cosas últimamente que no esperaba tener que lidiar con más problemas, pero también tengo curiosidad por lo que quiere decir. Quincy y yo hemos hablado de ello, pero cuanto más hablábamos, más perplejos nos quedábamos. Por mi parte, he de decir que me encuentro en ascuas por el significado de todo esto. Yo también, añadió Quincy Morris lacónico. Ah, exclamó el profesor. Entonces ambos están más cerca del principio que mi amigo John, que debe emprender un largo camino hacia atrás antes de poder llegar al principio. Era evidente que se había dado cuenta de mi regreso a mi antiguo marco de dudas, a pesar de que yo no había dicho una palabra. Entonces se volvió a los otros y dijo con gran seriedad: quisiera obtener su permiso para hacer esta noche algo que creo que es bueno. Hay, lo sé, mucho para preguntar, y cuando sepan cuál es mi propósito, solo entonces sabrán cuánto. Por eso les pido que me lo prometan a ciegas para que después, aunque de momento se enfaden conmigo, no se culpen de nada. Es honesto, irrumpió Quincy. Yo me fío del profesor. No veo claro cuáles son sus argumentos, pero estoy seguro de que es honesto y eso es suficiente para mí. Gracias, dijo Van Helsing orgulloso. Me he ganado el honor de poder contarlo entre mis amigos más fieles y valoro mucho este respaldo. Extendió la mano y Quincy la estrechó. Entonces habló Arthur. Doctor Van Helsing, no quisiera actuar a ciegas. Y si hay algo que pudiese afectar a mi honor como caballero o está en contradicción con mi fe cristiana, no puedo prometerle eso. Pero si me asegura que lo que usted intenta no lo infringe, le doy mi consentimiento de inmediato, a pesar de que no puedo entender lo que quiere decir. Acepto sus condiciones, replicó Van Helsing, y le pido solo que si cree necesario condenar alguno de mis actos, primero lo piense bien y se convenza de que no respeta las salvedades que ha hecho. De acuerdo, asintió Arthur. Es justo. Y ahora que los prolegómenos han acabado, ¿puedo preguntarle qué es lo que debemos hacer? Quiero que vengan conmigo, en secreto, al cementerio de Kingstead. La cara de Arthur se ensombreció mientras inquiría asombrado: ¿dónde está enterrada la pobre Lucy?
El profesor asintió y Arthur continuó. Y una vez allí, entraremos en el panteón. Arthur se puso en pie. Profesor, ¿lo dice en serio o es una broma macabra? Perdóneme, veo que lo dice en serio. Volvió a sentarse, pero noté que su actitud era firme y orgullosa, como de alguien que quiere expresar su indignación. Hubo un silencio y luego volvió a preguntar. Y una vez en el panteón, abriremos el ataúd. Ya está bien, gritó enfadado y volvió a ponerse en pie. Quiero ser paciente en todo lo que es razonable, pero en esta profanación de la sepultura de quien... Estaba sofocado por la indignación. El profesor lo miró con compasión y replicó. Si pudiese evitar el dolor, mi pobre amigo, dijo, Dios sabe que lo haría. Pero esta noche nuestros pasos andarán por senderos espinosos. De lo contrario, y para siempre, los pies que usted ama caminarán por las llamas. Arthur levantó la vista con la cara inmóvil y dijo, tenga cuidado, señor, tenga cuidado. ¿No sería mejor que escuchase lo que tengo que decir?, repuso Van Helsing. Entonces por lo menos conocerá los límites de mi propósito. ¿Puedo continuar? Es justo, interrumpió Morris. Después de una pausa, Van Helsing continuó, evidentemente con un esfuerzo. La señorita Lucy está muerta, ¿no es así? Sí. Entonces no puede pasarle nada. Pero si no estuviese muerta... Arthur dio un salto. ¡Por Dios!, gritó. ¿Qué quiere decir? ¿Ha habido un error? ¿Ha sido enterrada viva? Gruñó con una angustia que ni la esperanza de que estuviese viva podía aliviar. No he dicho que estuviera viva, jovencito. No lo creo. Cuanto puedo afirmar es que ella podría estar no muerta. ¿No muerta? ¿No viva? ¿Qué quiere decir? ¿Es esto una pesadilla o de qué se trata? Hay misterios sobre los que los hombres solo pueden hacer conjeturas y que solo con el paso de los siglos pueden dilucidar en parte. Créame, nos encontramos ante uno de ellos, pero no he terminado. ¿Puedo cortar la cabeza de la señorita Lucy? ¡Por Dios, no!, gritó Arthur furioso. Por nada del mundo consentiría una mutilación de su cuerpo. Doctor Van Helsing, usted me somete a una prueba demasiado exigente. ¿Qué le he hecho para que me torture así? ¿Qué hizo la pobre Lucy para que quiera arrojar tal deshonra sobre su tumba? ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo es posible que diga estas cosas? ¿O estoy yo loco para escucharlas? No se atreva a volver a pensar en una profanación como esta. No daré mi consentimiento para nada de lo que quiera hacer. Tengo el deber de proteger su tumba del ultraje y por Dios que lo haré. Van Helsing, que hasta ese momento había permanecido sentado en el mismo sitio, se puso en pie y dijo con claridad: Lord Godalming, yo también tengo un deber que cumplir. Un deber hacia los demás. Tengo un deber con usted y un deber con la difunta, y por Dios lo haré. Lo único que le pido es que venga conmigo, que mire y escuche. Y si después vuelvo a hacerle la misma petición y usted no está más ansioso que yo para que se cumpla, entonces yo lo haré de todas formas, sea como sea. Y luego, para cumplir con sus deseos señoriales, me pondré a su disposición para rendirle cuentas donde y cuando quiera. Su voz se quebró un poco, pero continuó con un acento lleno de piedad. Pero le ruego que no haga crecer su enojo contra mí. Durante toda mi vida he tenido que hacer con frecuencia cosas desagradables que muchas veces me acongojan. Pero nunca me encontré frente a una tarea tan ardua como esta. Créame
que si llega el momento en que usted cambia de opinión con respecto a mí, bastará una mirada suya para borrar este triste momento. Piense, ¿por qué querría yo dedicarme a una tarea tan pesada y triste? He llegado aquí desde mi propio país para tratar de hacer el bien. En un principio fue por mi amigo John y luego para ayudar a una dulce jovencita a quien yo también acabé queriendo. Le di, me avergüenza decirlo, pero le digo con cariño, lo mismo que ustedes, la sangre de mis venas. Yo también se la di, Lord Godalming, a pesar de no ser, como usted, su enamorado, sino solo su médico y amigo. Le consagré antes de su muerte y después de su muerte, mis noches y mis días, y si mi muerte pudiera ayudarla, incluso ahora que está muerta, no muerta, moriría gustosamente por ella. Dijo esto con un tono muy grave y con un dulce orgullo, lo que conmovió profundamente a Arthur, quien tomó la mano del anciano y le dijo con voz entrecortada: esto es muy difícil. No puedo comprenderlo, pero al menos iré con usted y esperaré. Fin del capítulo 15. Qué difícil decisión. Qué difícil para un amigo, para un médico, para un amor. Qué difícil decisión la que han de tomar. Gracias por acompañarme en esta lectura, por llegar hasta acá. Y también miles de gracias a todos y a todas las personas que son parte de miembros de YouTube. Un fuerte abrazo para ustedes y les agradezco de corazón. Y nos veremos en una próxima lectura.